El Colonial Parkway, una cinta de asfalto, ¿verdad? Serpenteando por el triángulo histórico de Virginia, Williamsburg, Jamestown, Yorktown. Vistas panorámicas, un paseo tranquilo por el pasado de Estados Unidos. Callejones de los enamorados llamaban a algunos lugares. Lugares donde las parejas jóvenes buscaban un momento a solas, bajo el manto de los árboles, bajo la mirada silenciosa de las estrellas. Pero durante un tramo aterrador a finales de los años 1980, esta carretera idílica y las áreas a su alrededor se convirtieron en algo completamente diferente, algo siniestro, un coto de caza. Era un lugar donde los sueños terminaban y comenzaban las pesadillas. Cayó una sombra, larga y fría, y durante años nadie pudo ver bien la forma de lo que la proyectaba. 4 parejas jóvenes, 8 almas, sus vidas, vibrantes y llenas de promesas, extinguidas. O en algunos casos simplemente desaparecieron, dejando atrás solo preguntas, un vacío que carcomía y autos abandonados a la orilla del agua. ¿Qué pasó allá afuera, en la oscuridad, a lo largo de esa ruta histórica? ¿Fue un solo asesino? ¿Un fantasma con gusto por el terror? ¿O algo aún más complejo, una serie de coincidencias horribles, monstruos distintos acechando en los mismos bosques? Durante décadas las respuestas siguieron siendo difíciles de alcanzar, perdidas en las nieblas que se levantaban de los ríos James y York. Los asesinatos del Colonial Parkway, así se les llegó a llamar. Un nombre que susurraba miedo, misterio sin resolver, una promesa de justicia incumplida. Los casos se enfriaron, archivados quizás, pero nunca olvidados. No por las familias que vivían con el enorme vacío dejado atrás, no por los investigadores que cargaban el peso de lo desconocido, y no por las comunidades cambiadas para siempre por la violencia que había tocado su rincón pacífico del mundo. El miedo era palpable entonces, una corriente escalofriante en la vida diaria. ¿Era seguro detenerse a un lado del camino? ¿Era seguro ser joven y estar enamorado buscando un momento de privacidad? El Parkway, alguna vez símbolo de conexión e historia, se convirtió en un lugar teñido de un temor persistente y silencioso. Y así pasaron los años, las pistas se agotaron. Las teorías se debatieron y luego se descartaron, pero las preguntas siempre permanecieron, persistentes, atormentadoras. ¿Quién fue responsable de estos actos brutales y por qué? Los motivos parecían tan turbios como las aguas cerca de donde encontraron a algunas de las víctimas. ¿Había un patrón o el patrón era simplemente el terror mismo? Ahora, décadas después, nueva ciencia, nuevos ojos, están mirando de nuevo hacia esa oscuridad. ¿Podría el Parkway estar finalmente listo para revelar sus secretos? La larga y silenciosa espera por respuestas solo podría estar llegando a su fin. O quizás sea otra curva en un camino muy largo. Comenzó en un fresco fin de semana de otoño de 1986, el 12 de octubre. Kathleen Thomas, de 27 años, una muy respetada corredora de bolsa en la Academia Naval de Estados Unidos, y Rebecca Ann Dowski, de 21 años, estudiante de último año en el College of William and Mary, brillante, llena de vida. Eran una pareja, navegando juntas su mundo. Ese fin de semana fueron vistas por última vez en la universidad. Luego silencio. Un silencio que se extendió, se hizo pesado, hasta que un corredor tropezó con una escena que marcaría el inicio del reinado de terror del Parkway. El Honda Civic blanco de Kathleen, empujado por un terraplén, justo afuera del Colonial Parkway, cerca del río York. Adentro, un horror. Las mujeres estaban allí, pero esto no fue un accidente. Les habían cortado la garganta. Marcas de ligadura, crudas y brutales, sugerían estrangulamiento. Quemaduras de cuerda, contando una historia silenciosa de su lucha final y desesperada. Y luego, algo más, algo extraño. Combustible diésel, rociado sobre sus cuerpos y por todo el auto. Parecía que el asesino o los asesinos habían intentado prenderle fuego al vehículo para borrar la evidencia, quizás para borrar a las víctimas mismas. Pero el fuego no prendió, dejando atrás una escena que era tanto espantosa como desconcertante. ¿Qué monstruo haría esto? ¿Y por qué el diésel? La investigación inicial fue un torbellino de actividad, una búsqueda desesperada de pistas en un paisaje que parecía tragarse los secretos. No había señales de robo, ninguna evidencia clara de agresión sexual, aunque no se podía descartar del todo, solo esta violencia salvaje y calculada. Los investigadores encontraron un pequeño detalle curioso, un mechón de cabello que no pertenecía a ninguna de las víctimas, agarrado en los dedos de Kathleen.
un último acto desafiante, una pista dejada atrás. Llamaron al FBI. Después de todo era terreno federal. Pero las pistas eran pocas y espaciadas. El Parkway contuvo el aliento y una comunidad hizo lo mismo. Bill Thomas, el hermano de Kathy, recuerda la conmoción, la incredulidad, el comienzo de una vida de preguntas. ¿Quién atacaría a su hermana, una mujer conocida por su inteligencia y amabilidad, y a Rebecca, en el umbral de su futuro? La escena del crimen fue procesada meticulosamente, cada fibra, cada huella, registrada y guardada, pero en 1986 la tecnología de ADN estaba en pañales. Las respuestas, si estaban allí, estaban guardadas bajo llave en la ciencia del futuro. El Parkway se había cobrado su primer par, y una pregunta escalofriante flotaba en el aire de Virginia. ¿Habría más? Casi un año. Pasaron 11 largos meses. Quizás la gente empezó a respirar un poco más tranquila. Quizás pensaron que el horror en el Parkway era un incidente aislado, una terrible aberración. Pero entonces, el 20 de septiembre de 1987, David Knobling, de solo 20 años, y su acompañante Robin Edwards, trágicamente joven, de solo 14 años, fueron vistos juntos por última vez una tarde de finales de verano. La camioneta Ford Ranger negra de David fue encontrada primero, 3 días después. Estaba en el refugio de vida silvestre Ragged Island, cerca de Smithfield, no lejos del río James, otro callejón de enamorados, otra escena que no tenía sentido. La camioneta en sí era un enigma, las llaves estaban en el encendido, la radio estaba sonando, los limpiaparabrisas, de forma inquietante, seguían moviéndose de un lado a otro sobre el vidrio, como si David se hubiera alejado solo un momento. Pero David y Robin no estaban por ninguna parte. Comenzó una búsqueda, frenética, desesperada. Las familias, sumidas en una pesadilla de espera, ¿se habían escapado? Poco probable. La escena en la camioneta se sentía mal. Se sentía como el preludio de algo terrible. Y lo fue. Sus cuerpos fueron descubiertos más tarde, arrastrados por la corriente a la orilla del río James. Esta vez el método fue diferente. David y Robin no habían sido estrangulados ni les habían cortado la garganta. Les habían disparado, al estilo de una ejecución. El cambio en el modus operandi desconcertó a los investigadores. ¿Era el mismo asesino, variando su espantoso método? ¿O era este un nuevo depredador, acechando los mismos paisajes sombríos? La cercanía, el ataque a una pareja joven en un lugar apartado, se sentía conectado. Pero los detalles eran diferentes. El terror, sin embargo, era terriblemente familiar. Otra comunidad dominada por el miedo. Otro grupo de familias destrozadas por la pérdida. La investigación de los asesinatos de Knobling y Edwards enfrentó frustraciones similares. El refugio de vida silvestre, un lugar extenso y azotado por el viento, ofrecía pocas respuestas fáciles. La evidencia era escasa. Los testigos, aún más escasos. El Isuzu Trooper de las primeras víctimas, la Ford Ranger de las segundas. Diferentes métodos, diferentes lugares, pero un eco innegable y escalofriante entre ellos. Las agencias de policía unieron recursos, compararon notas. Había un fantasma rondando estos caminos secundarios, un asesino que podía adaptarse, cambiar y permanecer invisible. Las preguntas se multiplicaron, pero las respuestas seguían obstinadamente fuera de alcance. El oscuro secreto del Parkway se hacía más profundo. Llegó la primavera de 1988, 10 de abril, domingo de Pascua. Cassandra Lee Haley, de 18 años, estudiante en Christopher Newport College. Richard Keith Cole, de 20 años, también estudiante allí. Habían estado en una fiesta, una reunión típica de universitarios. Se fueron juntos en el Toyota Celica rojo de 1982 de Keith. Fue la última vez que alguien los vio con vida. A la mañana siguiente encontraron el auto de Keith, abandonado. Estaba estacionado en el mirador del río York, en el Colonial Parkway. Otro lugar panorámico, otro auto abandonado, otra pareja desaparecida. La puerta del auto estaba sin seguro. Las llaves estaban en el asiento. Se encontraron algunas prendas de vestir adentro, pero de Cassandra, conocida como Sandra por sus amigos, y de Keith, no había rastro, ninguno en absoluto. Era como si simplemente se hubieran evaporado en el aire brumoso de la mañana que subía del río. ¿Habían salido a caminar? ¿Les había pasado algo malo? El área fue registrada ampliamente. Buzos rastrearon las turbias profundidades del río York.
perros olfatearon los densos bosques. Nada, ni una pista, ni una señal. Solo un auto vacío y un silencio más aterrador que cualquier sonido. Para las familias de Sandra Haley y Keith Cole, esto era un tipo especial de tormento. No había cuerpos que llorar, ni escena del crimen que analizar en busca de respuestas, por sombrías que fueran. Solo un vacío. Una espera interminable y angustiosa por noticias que nunca llegaron. ¿Habían sido secuestrados? ¿Asesinados y escondidos tan bien que nunca los encontrarían? Todas las posibilidades eran horribles. El Parkway había atacado de nuevo, but this time it hadn't even left a whisper of what had happened. El misterio se hizo más profundo, más impenetrable. ¿Estaban estas desapariciones conectadas con los brutales asesinatos de los 2 años anteriores? Parecía casi seguro. El patrón era demasiado similar. Los investigadores estaban desconcertados. Sin cuerpos, sin una escena del crimen clara, la tarea era monumental. Revisaron los casos anteriores, Thomas y Dowski, Noblin y Edwards. Similitudes, diferencias. El hilo conductor eran parejas jóvenes, lugares apartados y vehículos abandonados. Pero los destinos finales, tan variados, estrangulamiento y cortes, disparos, y ahora una desaparición completa. ¿Estaba el asesino evolucionando o estaban lidiando con múltiples depredadores? ¿Una aterradora coincidencia de geografía y maldad? Las preguntas resonaban en toda la región de Tidewater sin respuesta, dejando a una comunidad nerviosa, preguntándose quién y cuándo sería el siguiente. Sección 5. Terror en la Interestatal. El destino de Phelps y Lauer. El verano de 1989 estaba terminando. 5 de septiembre, Día del Trabajo. Ana Maria Phelps, de 18 años, y Daniel Lauer, de 21 años. Ana Maria era amiga de la hermana de Daniel. Él la llevaba en auto desde sus casas en el condado de Amelia hacia Virginia Beach. Un viaje sencillo. O así debería haber sido. Nunca llegaron. El Chevrolet Nova dorado de 1972 de Daniel fue encontrado abandonado, pero esta vez no estaba en el propio Colonial Parkway. Estaba en un área de descanso en la Interestatal 64 en el condado de New Kent, en dirección este. Curiosamente, se dirigían al este hacia Virginia Beach, pero el auto fue encontrado en el área de descanso del lado que iba hacia el oeste. El auto estaba allí, pero Ana Maria y Daniel habían desaparecido. Otra pareja, desvanecida. El terror ahora familiar descendió. ¿Era este el asesino del Parkway expandiendo su territorio o algo más? El auto ofreció pocas pistas. Durante semanas no hubo nada. Solo el silencio angustioso que se había convertido en una característica de estos casos. La esperanza disminuía con cada día que pasaba. Las familias rezaban, suplicaban información. Pero el paisaje de Virginia, tan hermoso, tan histórico, parecía guardar sus secretos celosamente. Habían tenido problemas en el área de descanso. Era un lugar de paso, lleno de extraños. Luego, el 19 de octubre de 1989, casi 6 semanas después, un descubrimiento sombrío. Unos cazadores, en lo profundo del bosque, a millas de esa área de descanso de la I-64, pero aún en el condado de New Kent, tropezaron con restos óseos. Eran Ana Maria Phelps y Daniel Lauer. El bosque los había escondido bien. La causa de la muerte, debido a la avanzada descomposición, fue más difícil de determinar con certeza, pero al menos uno de los cuerpos, se informó, mostraba señales de heridas de cuchillo, apuñalados. Añadiendo al rompecabezas, años después, en 2010, se descubrió una nota en el dormitorio de Ana Maria, supuestamente escrita por ella, sin fecha. Mencionaba que iba a encontrarse con alguien en una camioneta azul en un área de descanso. Un detalle escalofriante. ¿Estaba relacionado? Un investigador de la Policía Estatal de 1989 afirmó no tener conocimiento de tal nota en ese momento. ¿Se había pasado por alto? ¿O era una nueva pieza, añadiendo otra capa de complejidad? Las preguntas que rodeaban el caso de Phelps y Lauer, como los otros, eran muchas. Y las respuestas seguían enterradas profundamente, quizás tan profundo como lo habían estado las propias víctimas. Sección 6. La caza en las sombras. Una investigación frustrante. Desde el primer descubrimiento aquel día de octubre de 1986, los investigadores se enfrentaron a una batalla cuesta arriba.
Las escenas del crimen a menudo estaban en lugares remotos, expuestas a la intemperie, lo que hacía que la conservación de la evidencia fuera una tarea muy difícil. El propio Colonial Parkway, con sus múltiples jurisdicciones, el Servicio de Parques Nacionales, el FBI, la Policía Estatal, los departamentos del sheriff locales, a veces llevaba a una red compleja de esfuerzos de investigación. ¿Quién estaba a cargo? ¿Fluía la información libremente? Estas eran preguntas que persistirían, a veces de forma conflictiva, durante años. Los primeros días fueron un torbellino de actividad, buscando testigos, entrevistando, persiguiendo cada pequeña pista. Pero el asesino o los asesinos eran escurridizos, como fantasmas en el sistema. Había pocos testigos presenciales, si es que había alguno, de los crímenes. A menudo encontraban a las víctimas días después de su desaparición, lo que le daba al culpable tiempo de sobra para desaparecer. Trajeron a perfiladores tratando de crear una imagen de la persona capaz de actos tan variados, pero consistentemente brutales. ¿Era alguien local? ¿Alguien que conocía íntimamente los caminos secundarios, los lugares apartados? ¿O un transeúnte de paso dejando un rastro de dolor a su paso? Las teorías eran muchas, pero la evidencia concreta del tipo que lleva a un arresto era dolorosamente escasa. Con los años se formaron equipos especiales, se disolvieron y se reformaron. Las unidades de casos sin resolver heredaron los pesados archivos, llenos de informes antiguos y fotografías que aún tenían el poder de impactar. La cantidad de información era inmensa. Cientos, si no miles, de personas fueron investigadas, entrevistadas, descartadas. A veces surgía una pista prometedora, un rayo de esperanza, solo para desvanecerse bajo investigación. Las familias de las víctimas observaban, esperaban, presionaban, instaban a la policía a no rendirse nunca, a no permitir que sus seres queridos se convirtieran en solo otra estadística sin resolver. Su persistencia era un murmullo silencioso y constante bajo las investigaciones oficiales. Y luego hubo momentos que sacudieron la confianza del público. En 2009, una revelación perturbadora. Fotos explícitas de las escenas del crimen, casi 80 de ellas, de los casos del Parkway, habían sido usadas por un fotógrafo retirado del FBI para dar una clase. Para las familias fue una herida nueva, una sensación de traición. También se supo que gran parte de la evidencia guardada, recolectada durante décadas, aún no había sido sometida a análisis forense moderno. Fue un duro recordatorio de los desafíos, los errores y la naturaleza lenta y trabajosa de resolver casos que se habían enfriado tanto, tan cubiertos por el tiempo y el misterio. Sección 7. Voces en la oscuridad, medios, memoria y la angustia de una familia. A medida que los años se convertían en décadas, los asesinatos del Colonial Parkway nunca desaparecieron realmente de la conciencia pública, en gran parte gracias a los esfuerzos incansables de las familias de las víctimas y la mirada persistente de los medios. Al principio, los periódicos locales y las estaciones de televisión contaban cada sombrío descubrimiento, cada giro frustrante en la investigación. Las historias infundían miedo, ciertamente, pero también mantenían la presión. Alguien sabía algo. Esa era la esperanza. Que un reportaje, una nueva narración de los trágicos eventos pudiera refrescar una memoria, remorder una conciencia. Los casos se convirtieron en material para la televisión de crímenes reales. Real Stories of the Highway Patrol en 1996. Sensing Murder, The Investigation Discovery en 2007, centrándose en el misterio de Haley y Cole. THS Investigates Serial Killers on the Loose, de Entertainment Television en 2008. Cada programa llevó las historias a una nueva audiencia, una audiencia nacional. Luego llegaron los podcasts, un nuevo medio para una nueva generación. Estudiantes del College of William and Mary produjeron una serie en 2015. Un nuevo programa de radio lanzó un podcast documental en 2016. El 30º aniversario en 2016 vio un aumento en la cobertura mediática en Virginia, incluyendo una extensa presentación multimedia de 8 partes por el Daily Press. Para las familias esta atención mediática era un arma de doble filo. Revivir el horror una y otra vez era sin duda doloroso. Pero la alternativa, el silencio, era peor. El silencio significaba olvidar. El silencio significaba que el asesino o los asesinos podrían realmente salirse con la suya. Bill Thomas, hermano de Kathy Thomas,
Se convirtió en una voz importante, abogando por las víctimas, presionando por respuestas, a veces cuestionando públicamente el ritmo y la transparencia de la investigación. Él y otros miembros de las familias formaron un lazo, una hermandad de duelo, unidos en su búsqueda de justicia. Compartieron información, se apoyaron mutuamente y se negaron a permitir que sus seres queridos fueran definidos únicamente por sus trágicos finales. En 2010, una reunión importante. Un nuevo equipo del FBI se acercó, se reunió con las familias. Era una señal, quizás, de que los casos no estaban completamente inactivos. Ese mismo año, algunas familias, buscando nuevas perspectivas, pidieron la ayuda del detective de homicidios retirado Steve Spingola. Su informe, Depredadores en el Parkway, ofreció nuevas teorías, incluyendo la controvertida sugerencia de que los asesinatos de Thomas y Dowski podrían estar vinculados a otro caso sin resolver, los asesinatos de 1996 de Lolly Winans y Julie Williams en el Parque Nacional Shenandoah, y que diferentes asesinos fueron responsables de los diversos incidentes del Parkway. El camino hacia las respuestas no era nada recto. Sección 8. Un rayo de luz. El avance del ADN. Durante décadas, la ciencia permaneció inactiva dentro de las cajas de evidencia. Pequeños rastros, pistas microscópicas, esperando que la tecnología alcanzara el misterio. Y entonces sucedió. Enero de 2024. Un anuncio bomba del FBI. La genealogía genética, una herramienta poderosa que ha resuelto tantos casos sin resolver, finalmente había arrojado un nombre en conexión con los horrores del Colonial Parkway. Alan Wade Wilmer Sr., un pescador del condado de Lancaster, había muerto en 2017 por causas naturales, llevándose sus secretos aparentemente a la tumba. Pero el ADN no olvida. El ADN de Wilmer coincidía. Un vínculo directo con los asesinatos de 1987 de David Knobling y Robin Edwards. Sus cuerpos encontrados baleados cerca del río James. La noticia causó conmoción en la región de Tidewater y más allá. Pero había más. Wilmer también estaba vinculado a través del ADN a otro asesinato sin resolver en Virginia, la muerte en 1989 de Teresa Lynn Spau Howell en Hampton. Había sido violada y estrangulada. El patrón de violencia, la proximidad, era escalofriante. Wilmer, resultó ser, había estado en el radar de la policía, aunque débilmente, en aquel entonces. Había sido interrogado en 1988. Su propiedad registrada. Incluso hizo pruebas de polígrafo. Una aprobada, una no concluyente. Y luego volvió a pasar desapercibido. Hasta ahora, el FBI también informó a las familias de Cassandra Haley y Richard Keith Cole, la pareja que desapareció del mirador del río York en 1988, que Wilmer Sr. era el principal sospechoso de su desaparición. Una certeza del 99%, según informaron a algunos, aunque algunos miembros de la familia comprensiblemente cuestionaron ese nivel de confianza sin pruebas públicas más concretas. El testimonio de testigos presenciales, se dijo, ubicaba a Wilmer en la escena de la desaparición de 1988. Las piezas, después de todos estos años, comenzaban a encajar para algunas de las víctimas. Al menos ahora se podía poner un nombre a la sombra. Pero este avance, por significativo que fuera, también trajo una nueva ola de preguntas y para algunos, como Bill Thomas, hermano de Kathy Thomas, emociones encontradas. Expresó preocupaciones sobre el manejo de la información por parte del FBI, citando conferencias de prensa abruptas, falta de respuestas detalladas. Si Wilmer fue responsable de Knobling y Edwards y Howell y sospechoso en el caso de Haley y Cole, ¿qué hay de los otros asesinatos del Parkway? El caso de Thomas y Dowski, el primero de la serie con sus características únicas de combustible diésel y gargantas cortadas, y los asesinatos de Phelps y Lauer con heridas de arma blanca reportadas. ¿Fue Wilmer responsable de todos ellos? ¿O había, como algunos sospechaban desde hacía mucho tiempo, múltiples asesinos? La luz había iluminado un rincón de la oscuridad, pero quedaban vastas sombras. Sección 9. El polvo sin asentar. ¿Está la justicia al alcance? La identificación de Alan Wade Wilmer Sr. fue un cambio radical en la saga del Colonial Parkway. Para las familias de David Knobling, Robin Edwards y Teresa Howell, ofreció una medida de cierre, una identidad para el monstruo que había atormentado sus vidas.
Para las familias Haley y Cole presentó un sospechoso fuerte, aunque sus seres queridos siguen desaparecidos y se desconoce su destino exacto. Wilmer, el pescador, fallecido con su pequeño bote llamado Freya, su supuesta colección de artículos robados, su historial de acechar a personas vulnerables. Encaja en cierto perfil, ¿verdad? El tipo de hombre que podría navegar por las vías fluviales, operar en las sombras y apagar vidas con fría indiferencia. Sin embargo, la historia del Parkway no está completamente escrita. ¿Qué hay de Kathleen Thomas y Rebecca Dowski, las primeras víctimas? Sus asesinatos con el combustible diésel y la manera específica y brutal de sus muertes todavía se distinguen en algunos aspectos. ¿Encaja el perfil de Wilmer en su caso? ¿O hay otro depredador, quizás uno aún desconocido, responsable de sus muertes? ¿Y qué de Anna Maria Phelps y Daniel Lauer, encontrados en el bosque cerca de la I-64? La nota que Anna Maria dejó hablando de una camioneta azul. ¿Se conecta a Wilmer con ellos? El FBI continúa su trabajo revisando evidencia antigua con nueva tecnología, entrevistando de nuevo a cualquiera que pueda tener una pieza olvidada del rompecabezas. Las familias, aunque agradecidas por el progreso, todavía buscan una explicación más completa, más transparencia, más respuestas. Bill Thomas ha sido muy claro, instando al FBI a compartir más sobre su proceso de investigación, cómo eliminaron a otros sospechosos, cuán seguros están de la única culpabilidad de Wilmer en los casos a los que está vinculado y qué pistas quedan para los otros. Es un equilibrio delicado, ¿no? La necesidad de integridad investigativa frente a la profunda necesidad humana de comprensión de la historia completa. La reciente coincidencia de ADN en los asesinatos separados del Parque Shenandoah de 1996, que vincula a Walter Leo Jackson Sr., subraya aún más cómo estos viejos y fríos casos de Virginia están cediendo lenta y trabajosamente a la ciencia forense, uno por uno. Entonces, ¿se ha resuelto el caso de los asesinatos del Colonial Parkway? Parcialmente, quizás. Para algunos, un nombre. Para otros, un fuerte sospechoso. Pero el alcance total del horror, el porqué detrás de todo y la certeza de que todos los responsables han sido identificados, eso sigue siendo difícil de alcanzar. El polvo levantado por décadas de miedo y especulación ha comenzado a asentarse en algunos lugares, pero en otros todavía se arremolina. La búsqueda de justicia, de respuestas completas para las 8 víctimas continúa. El Parkway sigue conteniendo el aliento. Y nosotros, como las familias, esperamos el día en que todos sus oscuros secretos finalmente salgan a la luz. La esperanza perdura, tiene que hacerlo.